En el mismísimo confín de la Tierra, allí donde los mapas se desvanecen en una extensión de blanco inmaculado, yace un continente que casi parece no pertenecer a nuestro mundo. La Antártida. Una masa de tierra más vasta que Europa, sepultada bajo kilómetros de hielo, ocultando secretos que la humanidad nunca ha llegado a contemplar verdaderamente. Siglos atrás, cuando los primeros navegantes trazaron las cartas del mundo, dejaron un extraño vacío en el extremo sur, como si una tierra estuviera aguardando ser descubierta, o quizás deliberadamente mantenida en la sombra. Lo que hace a la Antártida tan insólita no es solo su crudeza, sino su silencio sobrecogedor. Ninguna nación la reclama por completo. Ningún pueblo nativo ha vivido jamás allí. Incluso en tiempos modernos, lo que se revela sobre ella siempre parece cuidadosamente seleccionado, meticulosamente controlado. Científicos, políticos, incluso poderosas figuras religiosas, todos han puesto un pie en esta tierra helada. Sin embargo, rara vez comparten todo lo que han visto. Y curiosamente, un tratado global firmado en el año 1959 la convirtió en una zona intocable. Un lugar donde naciones rivales, incluso en tiempos de máxima tensión, eligieron el silencio. ¿Pero por qué? ¿Qué podría llevar a la humanidad, una especie que lucha por cada centímetro de tierra y cada gota de recurso, a acordar dejar la Antártida fuera del juego de la conquista? ¿Qué yace durmiendo bajo ese frío manto blanco que no se nos permite tocar? ¿Y por qué, en un mundo lleno de conflictos y ambiciones, este único lugar permanece inmaculado? Esta noche, en las páginas de nuestra historia, vamos a rasgar esos velos helados. Seguiremos el rastro de mapas antiguos, revisitaremos grandes expediciones y nos sumergiremos en todo, desde la leyenda de la Atlántida hasta los secretos de la Guerra Fría, desde controvertidas imágenes satelitales hasta informes científicos suprimidos. Cada capa de hielo es más que geología. Es una pieza de un rompecabezas mayor, una historia oculta de poder y verdad que la humanidad nunca ha estado preparada para afrontar. La historia de la Antártida, sin embargo, no solo se escribe con mitos ancestrales, sino también con las tintas oscuras de la geopolítica del siglo XX. En el año 1938, el régimen de Hitler envió una expedición a la Antártida, organizada por la Marina alemana y llevada a cabo a bordo del buque Schwabenland. La misión oficial era explorar y realizar estudios aéreos para expandir la influencia económica, específicamente para buscar nuevas zonas de caza de ballenas, una fuente vital de aceite en aquella época. Pero detrás de ese objetivo superficial, documentos y rumores sugieren que los nazis tenían algo mucho más grande en mente: reclamar un pedazo de la Antártida y establecer una base militar secreta. La región que exploraron fue bautizada como Neuschwabenland, Nueva Suabia, ubicada en la tierra de la reina Maud. Durante varios meses, la expedición sobrevoló el hielo, tomando miles de fotografías aéreas, lanzando banderas para marcar territorio y creando mapas detallados. Este movimiento generó inquietud entre otras naciones, ya que encajaba perfectamente con las agresivas políticas expansionistas de la Alemania nazi que ya se desarrollaban en Europa. Después de la guerra, la falta de información sólida sobre esta expedición dejó un vacío, y ese vacío fue rápidamente llenado con teorías descabelladas. Muchos llegaron a creer que los nazis no solo exploraron mares ricos en ballenas, sino que de hecho construyeron bases subterráneas secretas bajo el hielo antártico. Algunas historias afirman que construyeron búnkeres masivos, experimentaron con armamento avanzado e incluso probaron tecnología de discos voladores, ideas que sonaban décadas por delante de su tiempo. Una de las teorías más populares es que los nazis descubrieron algo extraordinario en la Antártida. Tal vez las ruinas de una civilización antigua, quizás una entrada al inframundo, como en las leyendas de la Tierra Hueca,
o simplemente una fortaleza oculta para reconstruir su poder tras la derrota en Europa. Estas historias se vieron alimentadas por los relatos de oficiales alemanes desaparecidos después de 1945 y los susurros de que submarinos se escabulleron hacia los mares más australes. Los historiadores convencionales, por supuesto, rechazan estas afirmaciones. Argumentan que no hay evidencia creíble de que los nazis hayan construido bases en la Antártida. En cambio, ven Neuschwabenland como algo más simbólico, una expedición impulsada por la propaganda para asegurar el lugar de Alemania en el escenario mundial, en lugar de un puesto militar serio. Aún así, es difícil ignorar cuán profundamente la obsesión nazi con el misticismo, desde Thule hasta la Atlántida, convirtió a la Antártida en el telón de fondo perfecto para la conspiración y la imaginación. Y después de 1945, el silencio en torno a Neuschwabenland solo profundizó la sospecha. Si fue solo una expedición de rutina, ¿por qué tantos documentos siguen clasificados? ¿Por qué las historias de bases nazis secretas siguen resurgiendo en docenas de libros y relatos marginales? Y, quizás lo más provocador, ¿por qué apenas unos años después, Estados Unidos lanzó de repente una de las mayores operaciones militares en la historia de la Antártida, la Operación High Jump? Si la historia de Neuschwabenland aún perdura en la niebla de la especulación, apenas un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo de algo mucho más extraño. Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, una de las mayores operaciones militares de la historia en la Antártida. Con una escala tan masiva, inmediatamente surgió la pregunta: ¿por qué un continente helado y aparentemente inútil requeriría una presencia militar a gran escala? La Operación High Jump tuvo lugar desde agosto de 1946 hasta febrero de 1947, dirigida por el almirante Richard E. Byrd, uno de los exploradores más famosos de América. Sobre el papel, los objetivos declarados eran sencillos: entrenar a las tropas en frío extremo, probar equipos y realizar investigaciones científicas. Pero al observar la escala, quedaba claro que había algo más en juego que un simple ejercicio militar. La operación desplegó a casi 4.700 efectivos, 13 barcos y 33 aviones, una fuerza comparable a las campañas de guerra reales. Se incluyeron portaaviones, destructores e incluso submarinos. Es difícil creer que todo eso fuera solo para practicar en clima frío. Lo que alimentó aún más el misterio fue el calendario. Planeada para durar de 6 a 8 meses, la operación terminó abruptamente después de menos de 2. Los informes oficiales culparon al mal tiempo y a las dificultades logísticas, pero para muchos esa explicación sonaba vacía. ¿Por qué una fuerza militar tan poderosa y bien preparada se retiraría de repente? Ese vacío de información fue rápidamente llenado con especulaciones. Una de las teorías más populares afirma que la flota estadounidense había sido desplegada en realidad para dar caza a una base nazi secreta oculta bajo el hielo antártico, donde restos del régimen y científicos alemanes podrían haberse refugiado tras la caída de Berlín. Algunas historias fueron aún más lejos, afirmando que los estadounidenses se encontraron con tecnología avanzada, armas experimentales o incluso discos voladores, lo que los obligó a retirarse. La teoría ganó impulso gracias a extrañas declaraciones atribuidas al propio almirante Byrd. Después de la operación, concedió una entrevista a periódicos sudamericanos en la que supuestamente advirtió que América debía prepararse para la posibilidad de ser atacada por objetos voladores que pueden viajar de polo a velocidades increíbles. Aunque estas palabras nunca fueron confirmadas en documentos oficiales, se convirtieron en combustible para décadas de especulación sobre lo que Byrd realmente vio en la Antártida. Los historiadores convencionales ofrecen una explicación mucho más práctica. Argumentan que High Jump fue
fue parte del impulso de Estados Unidos para afirmarse como una superpotencia después de la guerra, asegurando las regiones polares, probando su alcance global y preparándose para la Guerra Fría. El mapeo detallado de la Antártida tenía un valor tanto científico como estratégico, especialmente mientras se estudiaban las rutas de vuelo transpolares. Desde esta perspectiva, la retirada anticipada simplemente reflejó las brutales condiciones de la Antártida, no una batalla oculta. Y sin embargo, las sombras de High Jump permanecen. ¿Por qué enviar una fuerza tan enorme para una misión científica? ¿Por qué los supuestos comentarios de Byrd chocan con los informes oficiales? Para encontrar una respuesta, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de los acorazados y los aviones, a una era en la que la Antártida era solo una idea, un eco en la imaginación humana. Antes de que los veleros tocaran los helados mares del sur, la Antártida existía solo en la fantasía. Durante siglos se creyó que la Tierra necesitaba una masiva tierra austral para equilibrar los continentes del norte. Esto no era solo un apunte geográfico, reflejaba una antigua visión del mundo. La Tierra debía ser simétrica, como una balanza sostenida por la propia naturaleza. Llamaron a este lugar imaginado con un nombre misterioso: Terra Australis Incognita, la Tierra desconocida del sur. Los primeros vestigios de esta idea se encuentran en las mentes de los antiguos griegos. El filósofo Pitágoras describió una vez la Tierra como una esfera, y para explicar por qué no se inclinaba, propuso un contrapeso, una gran masa de tierra en el sur. Más tarde, el erudito romano Claudio Ptolomeo la dibujó en sus mapas como una vasta tierra que se extendía desde el extremo sur de África hasta Asia. En esos mapas, Terra Australis no existía porque alguien la hubiera visto. Estaba allí porque la gente creía que tenía que estar allí. Y no era solo Occidente. Antiguos registros chinos hablan de Nanzhou, una lejana tierra del sur, con un clima y un suelo diferentes a cualquier otro lugar. Aunque más leyenda que hecho, la idea reflejaba la misma obsesión humana de que en el borde más lejano del mundo, en el lugar al que nadie había llegado, debía haber un continente oculto. En la Europa medieval, los mapamundis a menudo sombreaban audazmente esta tierra del sur. No era solo ciencia, era en parte mito. Algunos mapas incluso la decoraban con dibujos de criaturas extrañas, como si los cartógrafos llenaran lo desconocido con imaginación, una tierra salvaje esperando ser domada. Hacia los siglos XV y XVI, durante la gran era de la exploración, Terra Australis se convirtió en una obsesión. Los exploradores creían que si la encontraban, no solo redibujarían el mapa, sino que también descubrirían tesoros que nadie había conocido jamás. Los portugueses, los españoles, luego los holandeses y los ingleses, todos soñaban con alcanzar la frontera sur. Pero lo que encontraron en su lugar fueron mares helados e islas dispersas. Tierra del Fuego, Nueva Zelanda, Tasmania, fragmentos que muchos ávidamente asociaron al mito de Terra Australis. Incluso antes de que alguien pisara realmente la Antártida, su sombra se deslizó en el folclore. Los navegantes polinesios, maestros del océano abierto, hablaban de una tierra fría al sur, donde soplaban vientos helados y los mares estaban envueltos en niebla. En Sudamérica, los incas hablaban de hombres blancos del sur, viajeros de un lugar helado y distante. Estas historias nunca fueron respaldadas por pruebas, pero su persistencia hizo que los eruditos se preguntaran: ¿podría la memoria colectiva haber preservado un fragmento de verdad de una época en que la Tierra era muy diferente? Mientras la ciencia moderna insiste en que la Antártida ha estado atrapada bajo el hielo durante millones de años, un extraño artefacto plantea una pregunta difícil: el mapa de Piri Reis.
dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis, el mapa es notable no solo por su detalle, muy por delante de su tiempo, sino por lo que parece revelar: una costa de la Antártida sin hielo. Piri Reis no era una figura cualquiera. Era un hábil navegante, un erudito y un hombre que recopilaba conocimientos de muchas fuentes. En las notas que acompañaban a su mapa, escribió que fue compilado a partir de unas 20 cartas más antiguas, griegas, árabes e incluso algunas que se decía que databan de la época de Colón. Lo que sorprendió a los investigadores es que en la porción sur de su mapa, la línea costera se alinea de manera asombrosa con la forma de la Antártida tal como la conocemos hoy, no enterrada en hielo, sino expuesta como tierra abierta. Las comparaciones entre el mapa de Piri Reis y los estudios geológicos modernos han dejado a muchos atónitos. Algunos rasgos coinciden casi exactamente con la verdadera costa de la Antártida, revelada solo en el siglo XX por el radar de penetración de hielo. Bajo miles de metros de hielo, la forma de la Tierra es asombrosamente cercana a lo que Piri Reis dibujó hace más de 500 años. Y así surge la pregunta: ¿cómo pudo un almirante del siglo XVI cartografiar una tierra que la humanidad no vería oficialmente hasta el siglo XIX? Se han propuesto varias teorías. Algunos argumentan que Piri Reis simplemente ensambló mal partes de Sudamérica y que lo que vemos no es realmente la Antártida. Pero esta explicación flaquea cuando características costeras específicas se alinean casi perfectamente con los datos modernos. Otra teoría sugiere que su mapa pudo haber sido copiado de fuentes mucho más antiguas, quizás reliquias de una civilización que existió antes de que la Antártida quedara sellada en hielo. Si fuera cierto, significaría que la humanidad alguna vez poseyó conocimientos náuticos y geográficos mucho más allá de lo que registra la historia. Si el mapa de Piri Reis era una anomalía audaz, entonces los mitos de la humanidad se sienten como ecos de una memoria mucho más antigua, susurros de un recuerdo compartido de una tierra austral. Lo sorprendente es que desde Sudamérica hasta la Polinesia, pasando por el Mediterráneo, encontramos historias de un lugar distante, a veces radiante, a veces helado, que se desvaneció más allá del alcance humano. ¿Es esto solo una coincidencia o fragmentos de memoria sobre un continente sellado durante mucho tiempo? Los incas de los Andes hablaban de hombres blancos del sur, figuras extrañas que emergían de una tierra helada, a veces descritos como portadores de conocimiento. Se decía que enseñaron la agricultura, la arquitectura y luego desaparecieron después de un gran desastre. En la remota Patagonia, el pueblo tehuelche transmitía cuentos de gigantes de piel pálida, 2 veces más altos que los humanos comunes, que vivían en los fríos confines de la Tierra. Cuando los exploradores europeos llegaron en el siglo XVI, también registraron historias de los gigantes patagónicos. Algunos marineros incluso afirmaron haber visto figuras imponentes en las costas salvajes, como si la leyenda y la realidad se hubieran tocado brevemente. Al otro lado del Pacífico, los maestros navegantes de la Polinesia contaban historias de Hawaiki, una tierra sagrada en el lejano sur que se creía era el origen de sus antepasados. Para ellos, Hawaiki no solo era el lugar al que regresan las almas después de la muerte, sino también una patria compartida, una tierra que una vez existió, pero se perdió. Si bien muchos eruditos interpretan Hawaiki como una metáfora cultural, cuando se compara con las historias incas y patagónicas, las similitudes sugieren una memoria colectiva más profunda. La verdadera importancia de estos mitos puede no residir en si son literalmente precisos, sino en su extraña armonía. Desde Sudamérica hasta Oceanía, desde el Mediterráneo hasta la Europa medieval, culturas muy distantes parecen compartir el recuerdo de una tierra austral, lejana, inquietante y perdida. Con el tiempo,
el velo de la leyenda en torno a Terra Australis Incognita se fue desvaneciendo lentamente, y el mundo entró en una era de viajes audaces. Los siglos XVIII y XIX marcaron un punto de inflexión, cuando las expediciones europeas, impulsadas por el orgullo nacional y la ambición personal, se lanzaron a los mares helados que rodeaban el Polo Sur. Lo que una vez había sido solo una vaga idea en los mapas, se convirtió en un campo de batalla para los exploradores, cada uno luchando por el derecho a ser el primero en pisar un continente virgen. El capitán James Cook lideró expediciones más al sur que nadie antes, cruzando el círculo polar antártico y registrando interminables campos de hielo. Aunque nunca desembarcó en el continente, Cook demostró algo crucial. Había una enorme masa de tierra enterrada bajo el hielo. En sus diarios describió la región como inhóspita para la vida y sin valor para el comercio. Pero fue precisamente este frío desdén lo que avivó el hambre de las generaciones posteriores por conquistarla. Para los siglos XIX y principios del XX, la verdadera carrera había comenzado. Para las potencias europeas, plantar una bandera en el Polo Sur se convirtió en un símbolo de fuerza nacional. 3 nombres destacaron por encima de todos: Roald Amundsen de Noruega, Robert Falcon Scott de Gran Bretaña y Ernest Shackleton, también británico, recordado menos por el triunfo que por el heroico fracaso. Amundsen, metódico y preciso, se preparó meticulosamente. Estudió las técnicas inuit, dominó el uso de trineos de perros y organizó un equipo ágil y eficiente. Scott, por otro lado, encarnaba el orgullo aristocrático y el nacionalismo británico. Su expedición eligió ponis de Manchuria y trineos a motor, opciones poco adecuadas para la dura Antártida, pero que reflejaban su deseo de mostrar la tecnología moderna. La carrera se desarrolló como una tragedia preescrita. Amundsen, práctico y centrado, llegó al Polo Sur en diciembre de 1911, plantando la bandera noruega en el fondo del mundo. Semanas después, el equipo de Scott llegó solo para descubrir que habían perdido. En el camino de regreso, agotados y atrapados en ventiscas, Scott y sus hombres perecieron uno por uno, dejando atrás diarios llenos de palabras inquietantes, mensajes finales para la familia y el país. Y luego estaba Shackleton. Nunca llegó al polo, pero su nombre está grabado en la leyenda por una razón diferente: la supervivencia. En 1914, su barco, el Endurance, quedó atrapado y fue aplastado por el hielo, obligando a su tripulación a derivar en témpanos durante meses. Finalmente, Shackleton y un puñado de hombres navegaron cientos de millas a través de mares helados para encontrar rescate, y contra todo pronóstico, salvaron a todo su equipo. Su historia es un testimonio de la voluntad humana y un liderazgo extraordinario. Las expediciones de principios del siglo XX no solo regresaron con diarios y registros, abrieron una nueva puerta para la ciencia. A medida que los taladros perforaban profundamente el hielo, y rocas y sedimentos raros eran extraídos de debajo del continente helado y llevados a los laboratorios, surgió una verdad sorprendente. La Antártida no siempre fue el páramo yermo que conocemos hoy. Hace millones de años era una tierra verde y exuberante con bosques, ríos e incluso enormes dinosaurios vagando por su suelo. La idea de una Antártida cálida puede sonar imposible, pero la evidencia geológica es innegable. Gruesas vetas de carbón enterradas bajo el hielo son los restos de antiguos bosques. Los científicos han descubierto madera petrificada, helechos gigantes y árboles que una vez se alzaron decenas de metros. Y no solo plantas. También se han encontrado fósiles de dinosaurios aquí. Enormes herbívoros que se extendían por los bosques y depredadores adaptados a meses de oscuridad. Estos descubrimientos obligaron a la ciencia a hacerse una pregunta más grande.
cómo una tierra, una vez llena de vida, se transformó en un mundo de hielo eterno. Si Gondwana cuenta la historia del pasado distante de la Antártida, entonces los descubrimientos modernos abren un nuevo capítulo. Bajo kilómetros de hielo, la Antártida esconde un mundo subterráneo aún lleno de vida. Un mundo sellado durante millones de años, donde los ríos todavía fluyen. Vastos lagos existen en silencio y antiguos microbios continúan sobreviviendo en condiciones que deberían ser imposibles. El más famoso de estos descubrimientos es el lago Vostok. Enterrado bajo más de 4 kilómetros de hielo, el lago Vostok es 3 veces el tamaño del lago Ontario en América del Norte y se encuentra entre los lagos de agua dulce más grandes de la Tierra. Lo que lo hace extraordinario es que ha estado aislado de la atmósfera durante al menos 15 millones de años. Esto significa que cualquier vida en su interior ha evolucionado de forma independiente, completamente aislada del resto del planeta. Cuando los científicos rusos perforaron y recuperaron las primeras muestras de agua, descubrieron rastros de bacterias desconocidas para la ciencia. Pero Vostok no está solo. El radar de penetración de hielo y la tecnología satelital han revelado cientos de otros lagos subglaciales, todos conectados por una vasta red de ríos que fluyen bajo el hielo. Cuando observamos los lagos ocultos y los antiguos microbios bajo el hielo de la Antártida, nuestra imaginación da un paso más allá. Si tanto permanece oculto bajo la superficie helada, ¿podría la Antártida ser la patria perdida de la mayor civilización de la leyenda, la Atlántida? A lo largo del siglo XX, una de las teorías más provocadoras sobre la Antártida provino del geógrafo Charles Hapgood. En lugar de simplemente estudiar mapas antiguos en busca de respuestas, Hapgood propuso algo mucho más audaz: que la corteza terrestre pudo haberse desplazado rápidamente en el pasado, deslizando un continente entero desde una zona templada hasta el helado Polo Sur. Y en ese violento desplazamiento, una civilización floreciente, la Atlántida, fue enterrada bajo el hielo eterno. Llamó a esta idea desplazamiento de la corteza terrestre. A diferencia de la teoría gradual de la deriva continental de Alfred Wegener, Hapgood argumentaba que la delgada capa exterior de la Tierra podría deslizarse de una sola vez sobre el manto más blando que se encuentra debajo. En su libro de 1966, Mapas de los antiguos reyes del mar, Hapgood argumentó que la Atlántida no era una tierra mítica tragada por el océano como describió Platón, sino la propia Antártida antes del hielo. Creía que hace unos 12.000 años, cuando la corteza terrestre se desplazó, el continente se deslizó desde una latitud templada hasta el Polo Sur. Cualquier civilización que hubiera prosperado allí habría sido destruida por la congelación repentina, mientras que fragmentos de su memoria sobrevivieron en mitos de todo el mundo, preservados bajo el nombre de Atlántida. Quizás lo más sorprendente es que Hapgood no estaba del todo solo. Albert Einstein, en un prólogo a una de las obras de Hapgood, admitió que la teoría merecía una seria consideración, ya que ofrecía una nueva forma de pensar sobre los cambios de la Tierra. Desde las pirámides heladas talladas por la piedra y la nieve, la imaginación humana se extiende aún más. Si esas extrañas imágenes realmente insinúan algo oculto, ¿podría la Antártida ser una puerta de entrada a otro mundo? Algunas teorías sugieren que en las profundidades del continente se encuentran entradas que conducen a un reino subterráneo, un lugar que recibe muchos nombres en la leyenda, desde la Tierra Hueca hasta Agartha. La teoría de la Tierra Hueca apareció por primera vez en el siglo XVII, cuando algunos pensadores europeos especularon que la Tierra podría contener múltiples capas internas con vastos espacios abiertos en su interior. Una de las historias más famosas ligadas a esta creencia es sobre Agartha, un mundo subterráneo místico que se dice que es el hogar de seres avanzados o civilizaciones enteras.
Esa creencia se fortaleció aún más con las historias que rodean al almirante Richard Byrd, el explorador estadounidense que sobrevoló ambos polos en el siglo XX. Según documentos no oficiales, que se dice que son su diario secreto, Byrd afirmó haber visto una exuberante tierra verde más allá del hielo antártico, con una extraña luz solar y criaturas misteriosas. Aunque la mayoría de los historiadores descartan estos documentos como falsificaciones, han sido suficientes para anclar firmemente la tierra hueca en la mitología de la Antártida. Según los periódicos sudamericanos de la posguerra, Byrd concedió una entrevista en 1947 en la que advirtió que Estados Unidos debía estar alerta ante la posibilidad de un ataque de objetos voladores que pueden moverse de polo a polo a velocidades increíbles. La declaración causó un revuelo inmediato. Parte del mito también provino de lo que se afirma que es el diario secreto de Byrd. Según este controvertido relato, Byrd supuestamente registró experiencias extrañas durante sus vuelos polares, donde describió haber visto valles verdes, animales inusuales e incluso haber hecho contacto con seres más avanzados que los humanos. En un pasaje a menudo citado, Byrd supuestamente escribió que su avión fue tomado bajo control y volado a una tierra libre de hielo, donde se encontró con los habitantes de la tierra interna. Por supuesto, ni el ejército de EE-UU, ni los historiadores académicos confirmaron jamás la existencia del diario. Después de las extrañas palabras del almirante Byrd, la Antártida pasó lentamente de la era de las expediciones audaces a una fase completamente nueva, la era de la política global y la diplomacia. La señal más clara de ese cambio llegó en 1959 con la creación del Tratado Antártico, un documento que muchos todavía consideran uno de los acuerdos más inusuales del siglo XX. En medio del enfrentamiento global de la Guerra Fría, sucedió algo casi increíble. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética acordaron que la Antártida no pertenecería a nadie. El 1 de diciembre de 1959, en Washington, D.C., 12 naciones, incluyendo EE-UU, la URSS, el Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia y Noruega, firmaron el Tratado Antártico. El tratado establecía algunos principios clave. Todo el continente se usaría solo con fines pacíficos. Se prohibía estrictamente toda actividad militar. Se fomentaba la investigación científica y los resultados debían compartirse abiertamente. ¿Por qué las superpotencias renunciarían voluntariamente a un continente el doble del tamaño de Australia, uno que podría albergar vastos recursos bajo su hielo? Algunos historiadores argumentan que la respuesta es simple. Nadie quería invertir dinero y mano de obra en una tierra tan hostil mientras la Guerra Fría ya consumía tantos recursos. Pero para aquellos que creen en secretos más profundos, esa explicación parece demasiado simple. Sugieren que el tratado fue en realidad una tapadera, una forma de que las potencias mundiales mantuvieran ocultas las verdades de la Antártida, ya fueran ruinas antiguas, bases secretas o algo mucho más extraño. La sospecha solo se profundizó cuando la gente observó las estrictas reglas del tratado sobre el acceso. Cualquiera que quisiera explorar, inspeccionar o incluso investigar el continente necesitaba un permiso especial. Enormes áreas fueron cerradas bajo la bandera de la protección ambiental. Para muchos, este nivel de restricción no parecía apertura, sino un control deliberado. A partir de ahí, florecieron las teorías de la conspiración. En la era actual de satélites e Internet, la Antártida ya no es solo una tierra lejana de la imaginación. Es un lienzo abierto visible para todo el mundo. Y sin embargo, paradójicamente, cuantas más imágenes tenemos, más profundos parecen los misterios. Entre millones de fotos satelitales, aparecen formas extrañas que suscitan la pregunta: ¿está la Antártida ocultando signos de estructuras artificiales o simplemente nos engañan la luz, las sombras y el hielo?
Uno de los ejemplos más famosos es la llamada Pirámide Antártica. Las fotos satelitales que circulan muestran una estructura con bordes afilados, lados triangulares y un pico puntiagudo que se eleva sobre el blanco infinito. Desde lejos parece inquietantemente una pirámide masiva, como si estuviera construida por manos humanas o incluso por una civilización olvidada. La especulación se extendió rápidamente. Los científicos convencionales ofrecieron una explicación más simple. Dijeron que era solo un nunatak, un pico de montaña que sobresale a través del hielo, moldeado en forma de pirámide después de millones de años de erosión. Para ellos, la imagen de la pirámide no era más que pareidolia, la tendencia del cerebro humano a convertir formas aleatorias en algo familiar. Si la Antártida es verdaderamente nada más que una reserva científica pacífica, entonces, ¿por qué hay zonas prohibidas y corredores de vuelo bloqueados? En realidad, los vuelos comerciales sobre la Antártida son casi inexistentes. Las rutas internacionales siempre se desvían alrededor de Sudamérica, Sudáfrica o Australia, pero nunca cruzan directamente el continente. La explicación oficial es la seguridad de la aviación. Sin embargo, muchos argumentan que la aviación moderna es más que capaz de manejar tales desafíos. Entonces, ¿por qué las aerolíneas continúan tratando a la Antártida como un espacio en blanco en el mapa? Y mientras las historias de exploradores desaparecidos aún proyectan su sombra sobre la historia, hay otra verdad enterrada con la misma profundidad. La Antártida alberga una asombrosa riqueza de recursos naturales. Bajo su masiva capa de hielo, los geólogos han descubierto petróleo, gas natural y minerales raros. Recursos lo suficientemente poderosos como para cambiar el equilibrio de la economía global. Y esa, argumentan muchos, puede ser la verdadera razón por la que la Antártida siempre ha sido custodiada con tanto celo. No solo turistas comunes, ni siquiera solo científicos, sino figuras poderosas e iconos globales han puesto un pie allí. Políticos, líderes religiosos, incluso astronautas. Y cada vez que uno de ellos aparece, desata una ola de preguntas. ¿Qué podría atraerlos a esta tierra árida y helada? Una de las visitas más comentadas ocurrió en 2016, cuando el entonces secretario de Estado de EU, John Kerry, realizó un viaje sorpresa a la Antártida. El mismo día de las elecciones presidenciales de EU, el momento por sí solo alimentó la especulación. Años antes, la Antártida también recibió a otro invitado inesperado, el Papa Juan Pablo II. Su presencia en el continente blanco fue descrita como un gesto simbólico de paz. A la intriga se sumó Buzz Aldrin, el legendario astronauta, el segundo hombre en pisar la Luna. Aldrin viajó a la Antártida solo para irse repentinamente por problemas de salud. Lo que hizo el viaje más extraño fue un mensaje críptico que publicó y luego eliminó. Todos estamos en peligro. Es pura maldad. Nadie sabe exactamente a qué se refería. Pero para un hombre que había contemplado la Tierra desde el espacio y había estado en la Luna, esas palabras tenían un peso escalofriante. A lo largo de la historia de la Antártida, un tema siempre ha corrido en paralelo a sus expediciones, sus descubrimientos científicos y sus muchas teorías extrañas. El control de la información. Ningún otro lugar en la Tierra es celebrado como patrimonio común de la humanidad, y al mismo tiempo envuelto en capas tan estrictas de censura. Cada dato divulgado, cada mapa publicado, cada imagen satelital descargada, parece haber pasado por un filtro invisible. Y es ese control lo que ha convertido a la Antártida en algo único, un lugar donde el poder y el secreto van de la mano. En un mundo cada vez más hambriento de recursos, donde los yacimientos de petróleo, las reservas de gas y los minerales raros se han convertido en monedas de cambio estratégicas, la Antártida
con su vasta riqueza congelada, no puede permanecer intacta para siempre. Por ahora, el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid han congelado toda explotación, pero esos acuerdos son solo temporales. Ya se está llevando a cabo una carrera silenciosa, no con armas, sino con datos y ciencia. Quien posea los mapas más detallados de las reservas de petróleo y gas, quien perfeccione la tecnología para perforar y transportar en condiciones tan extremas, dominará el juego en el momento en que expire la prohibición. Si imaginamos la Antártida como una tierra envuelta en misterio, es como si tres manos sujetaran firmemente el telón: la ciencia, el ejército y la religión. Tres reinos que parecen diferentes, incluso opuestos, pero que convergen en el extremo más austral del planeta. Cada uno tiene una parte de la llave, y juntos forman un triángulo de poder que protege y sella los secretos más profundos de la Antártida. La ciencia, al menos en la superficie, es la luz que ilumina este continente helado. Pero la ciencia en la Antártida no es del todo libre. Si la ciencia es la máscara, entonces el ejército es el acero que hay debajo. Desde la Guerra Fría, la Antártida ha estado bajo vigilancia constante. El tercer punto del triángulo, la religión, puede sonar inesperado, pero su influencia es innegable. Desde la visita simbólica del Papa hasta las interpretaciones teológicas de la Antártida como la última tierra pura, la religión ha moldeado cómo el público imagina este lugar. A lo largo de la historia, la Antártida ha sido como un gigantesco espejo de hielo, reflejando las obsesiones más profundas de la humanidad. Desde la antigüedad, cuando los geógrafos griegos y chinos imaginaron por primera vez una terra australis incógnita, este lugar recibió significados que iban mucho más allá de la geografía. Era la creencia de que la Tierra requería equilibrio. En el siglo XX, mientras la sombra de la guerra se extendía, la Antártida reflejó una obsesión diferente: el poder y el control. Hoy, la Antártida se ha convertido en un espejo de un miedo global: la supervivencia. A medida que las capas de hielo se resquebrajan, a medida que los niveles del mar aumentan, el mundo mira a la Antártida no solo con curiosidad, sino con pavor. Cada glaciar que se derrumba, cada río oculto revelado bajo el hielo, suena como una campana de advertencia. Pero los secretos de la Antártida no son solo naturales, también radican en cómo lidiamos con la verdad. La ciencia ilumina una parte y oculta otra. El ejército vigila y protege, pero también restringe. La religión le da significado, pero también legitima el silencio. Este triángulo de poder convierte a la Antártida en un lugar donde la verdad, la creencia y la autoridad se entrelazan estrechamente, imposibles de separar. Quizás por eso la Antártida es más que un continente. Es el último símbolo de lo incognoscible en la Tierra. Si queda algún lugar que la humanidad no puede conquistar por completo, es la Antártida. Una tierra a la vez cercana, cartografiada en mapas y vigilada por satélites, y sin embargo distante, tan inalcanzable como otro planeta. Quizás lo que la Antártida nos enseña no es lo que yace bajo el hielo, sino cómo enfrentamos lo desconocido. Nos recuerda que la humanidad tiene límites, que no todos los secretos están destinados a ser descubiertos y que, a veces, el propio silencio tiene valor. La Antártida no es solo el cofre del tesoro de la Tierra, sino también su lección. Una lección de humildad, de límites y del precio de la ambición. Al terminar este viaje, quizás todavía no tengamos respuestas definitivas, pero tal vez ese sea el punto. La ausencia de respuestas es lo que convierte a la Antártida en el misterio supremo. No nos entrega verdades, nos plantea preguntas, no llena el silencio, nos obliga a reflexionar. En un mundo ruidoso, la Antártida permanece en silencio.
Y quizás ese silencio es el mensaje más poderoso que tiene para la humanidad.